Hola, en el tercer tema del módulo 1 sobre fundamentos del catastro multipropósito y su aplicación en la formalización de la propiedad predial urbana, hablaremos de la información catastral y registral necesaria para formalizar. Acordémonos que en el módulo anterior revisamos qué es el LADM, en el tema anterior de este mismo módulo. Este es el modelo extendido catastro registro LADM en su versión 4.1, que es la vigente en este momento. Esta es su estructura principal y estos son sus dominios. Ahora bien, para identificar qué información se requiere para la formalización, es importante tener claro en dónde encontrarla. En esta clase que está dentro del paquete administrativo, encontramos la clase CR Predio de Catastro Registro. Así se denomina este modelo, el modelo extendido de Catastro Registro Predio. Esta es la clase Predio. Aquí vamos a encontrar unos identificadores mínimos. Estos identificadores mínimos son necesarios para la formalización de la propiedad. Es decir, necesitamos datos como departamento, municipio, dirección, el código de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuál es el número del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente por cada oficina de registro, la referencia del sistema antiguo, si se encuentra, o antiguo sistema, el estado del folio, si está abierto, cerrado o trasladado, cuál es la fecha de apertura del folio, matriz, segregados, el número predial nacional, estos ya son datos de catastro, número predial nacional, esto en el caso de que se haya trasladado el número predial nacional también esos datos. El código homologado, que es el llamado chip también. NUPRE, que es el número integrado predial y registral, es decir, cuando ambos predios se encuentran tanto en la base de datos catastral como en la base de datos registral, se requiere para la formalización de la propiedad. Estos datos son muy importantes porque nos permiten identificar a los predios. Hay otros datos que también se encuentran pero no necesariamente son usados para la formalización. Por ejemplo, si se ha adelantado algún procedimiento catastral o registral, el dato del avalúo, esos datos no son prioritarios. Pero si se encuentran, pues nos dan mayor información sobre el predio. Ahora bien, estos datos relacionados con la informalidad, es decir, si tenemos datos de terreno o datos de área construida o avalúo catastral, sobre estos datos de informalidad también son importantes para adelantar nuestros ejercicios. Dentro del mismo paquete administrativo, veíamos, se encuentra esta clase, que es la clase triple R, por sus siglas en inglés, o de derechos, restricciones y responsabilidades. Aquí encontramos unos atributos que son heredados por, a su vez, las otras clases que dependen de esta gran clase más importante. Entonces, tenemos la clase de Derecho, Restricciones y Responsabilidades, que tiene naturaleza jurídica, código de naturaleza jurídica, naturaleza complemento y cuál es la fecha de anotación. ¿De dónde? Del folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, estas clases heredan estos mismos atributos que están acá, por lo tanto, nos vamos a responsabilidades, restricciones, derechos. Una de las restricciones es la hipoteca. Y en cada uno podemos encontrar cuál es ese tipo de derecho o tipo de restricción o tipo de responsabilidad. Por ejemplo, uno de los tipos de derecho es el de la propiedad en sí mismo o dominio. Otro tipo de derecho en el modelo extendido catastro registro es el de nuda propiedad o el de usufructo, o también se encuentran los de falsa tradición o derechos como el que está aquí de informalidad, cuyo tipo de informalidad puede ser posesión u ocupación. Estos datos de publicidad también son heredados por este tipo de clase donde están todos los atributos. Entonces, como pueden ver, derechos, restricciones y responsabilidades hace parte del modelo de la ISO 19152, pero hay una particularidad colombiana en esta publicidad que vamos a replicar los mismos atributos que están acá, solamente que incluimos también la fecha de anotación y los tipos de publicidades.
Otros de los datos que nosotros necesitamos están en otras clases como la de los interesados. Pero me voy a devolver un poco para explicarles esto, porque cuando nosotros necesitamos la información del modelo LADM, es la misma información que nosotros encontramos en los certificados de tradición y libertad. Como pueden ver, si aquí dice código ORIP, hacemos referencia a este número. El de folio de matrícula inmobiliaria hace referencia a este número, que a su vez integran los dos números integrados, nos pueden dar cuál es ese número de matrícula del predio que estamos consultando. Sería la fecha de los datos de la que consultamos. El número predial nuevo es lo que en la oficina de registro llaman código catastral o código catastral anterior, sería el número predial anterior. El estado del folio puede encontrarse activo. También datos como cabida y linderos, nomenclatura en registro, clase de suelo en registro. Estos son los datos que nosotros vemos en el certificado de tradición y libertad y los usamos para los ejercicios de formalización de la propiedad. Lo mismo pasa con la fuente de cabida de linderos. Aquí en el modelo LADM encontramos tipo de documento, número de documento, fecha, ente emisor y cuál es el archivo. Todos esos datos se encuentran plasmados en el campo del folio que dice descripción, cabida y linderos. Por ejemplo, en el tipo de documento encontramos que el tipo sería una escritura, número de documento aquí sería la 10.157, fecha, la que se encuentra acá, y el ente emisor, la notaría segunda de Cali. En cuanto a los interesados son todas esas personas que, como su nombre lo indica, están interesados por algún derecho, restricción o responsabilidad a una parte territorial de nuestro país. Entonces, cada uno de los predios siempre va a tener algún interesado asociado por algún derecho, restricción o responsabilidad. En el caso de los interesados se encuentran también los datos que vemos acá. El tipo de persona, tipo de documento, número de documento, nombres, primer apellido, segundo apellido, razón social, participación. Todo esto se puede encontrar en una anotación de un certificado de tradición y libertad. Entonces aquí, tipo de persona, estos son personas naturales. Tipo de documento, ellos tienen cédula de ciudadanía. En este caso particularmente no se encuentran, no se registran. Los nombres, por ejemplo, en este caso, Carlos Alirio, primer apellido sería Piedrahíta, segundo apellido Guevara. Razón social hace referencia a cuando estamos hablando de una persona jurídica, como es el caso del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, por ejemplo. En el caso de porcentaje de participación, aquí vemos que ambos son propietarios en común y proindiviso, es decir, sería 50-50. Este dato normalmente no se encuentra estandarizado en los certificados de tradición y libertad. Entonces, es un reto para empezar a estandarizar esta información porque se puede encontrar como 50-50 o la mitad o una tercera parte en escrito y así. En esta fuente encontramos los datos, por ejemplo, de tipo de documento, en este caso es un acto administrativo, en el otro veíamos que era una escritura pública. Cuando dice resolución se hace referencia a acto administrativo. Número de documento, fecha del documento, ente emisor y ciudad emisora. Todos estos datos nos van a integrar la información que nosotros requerimos para la formalización, para considerar si las personas que se encuentran registradas, por ejemplo, en este caso, encontramos que la calidad del derecho en registro, por ser un código 170 de adjudicación de baldíos, es de propiedad. El código de naturaleza jurídica particularmente es 170 de adjudicación de baldíos. Entonces, si nosotros vemos que los propietarios son Edel Ermirto y Carlos Alirio, pero además encontramos información asociada a personas interesadas diferentes a ellos por algún derecho informal, como de posesión, tenemos que adelantar una ruta de formalización de la propiedad. En el caso de las publicidades, también encontramos la misma información. Este es una publicidad que está marcada con el código
0928, casi todos los 900 son de publicidades. Sin embargo, hay otros que de pronto no son de publicidades, por ejemplo, las relacionadas con englobe, desenglobe, división material, esas están tipificadas aunque sea de los 900, como tipos de actos jurídicos que determinan la propiedad. Y esta es información espacial. En la información espacial se encuentra la clase de unidad espacial, la clase de construcción y la clase de características de unidad de la construcción y la de terreno. En cada uno de estos datos nosotros podemos encontrar información relevante para la formalización. Si ya conocemos, por ejemplo, el año de la construcción, una de las pruebas que se tienen que tener para el procedimiento de cesión a título gratuito a particulares es que haya 10 años por lo menos de ocupación. Si aquí tenemos el dato de construcción, de información catastral de hace más de 10 años, puede constituir una prueba para esa formalización. Igual que el área construida, el total de plantas y otra información relevante a las construcciones asociadas. En cuanto a la información catastral, todos estos datos que están en construcciones, terrenos, unidades de construcción, torres de pH, propietarios que aparecen en los datos de catastro, también pueden ser relevantes para nuestra información. Mm, Hay algunos, como el caso de los datos de predio, los datos, como les decía al principio, de identificadores mínimos que nos permiten tener claridad sobre el inmueble y presuntas pruebas sobre quiénes los habitan y qué características tienen, si son propietarios, poseedores u ocupantes, son claves para nuestra formalización. Muchas gracias.